Acá estamos en la parte que hoy nos concentra, que es el periodo de consolidación del Estado Nacional. Esta etapa de 1862 a 1880 tiene como representantes políticos directos tres presidentes bastante conocidos en el inconsciente colectivo de los argentinos, que es así cronológicamente: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Son nombres que nos suenan muchísimo y al mismo tiempo son nombres que están presentes en la vida cotidiana, en las calles, en los monumentos. Son personajes que, si bien tienen fuertes críticas o se le hicieron fuertes críticas posteriormente por sus modos de actuar y por sus modos de hacer política, bueno, son los representantes de un tiempo en la Argentina que se logró consolidar el Estado. Y bueno, eso hay que aceptarlo de la mejor manera. A ver, ¿qué hicieron estos presidentes? Como para resumir, porque no quiero ser tan detallista en la presidencia de cada uno. Lograron cuestiones que fueron muy importantes, como principalmente la pacificación de las provincias. Las provincias seguían estando en algunos lugares, en algunos territorios, tratando de esquivarle a ser fieles a Buenos Aires, y Buenos Aires decide que la cuestión del orden era prioritaria y debían frenar algunos intentos de independización o de cortarse en soledad. Seguían existiendo algunos caudillos que eran como una segunda generación de caudillos. Tenemos acá, por ejemplo, al Chacho Peñalosa y a Felipe Varela. Eran dos caudillos de La Rioja que se separaron, se enfrentaron con las fuerzas de Buenos Aires. Ya digo de Buenos Aires, y también puedo decir las fuerzas federales, porque si bien en el 62 Mitre era gobernador de Buenos Aires, le dan las facultades de un poder ejecutivo, y él comienza a ser un presidente, un primer presidente de la República Argentina, que después es respaldado en el Congreso Nacional a través de los votos de los electores provinciales, que le dan el poder definitivo a Mitre. Mitre organiza con lo mejor que tiene un ejército y los manda a distintos lugares de la nación para enfrentar estas rebeliones, que las va apagando poco a poco. Las va apagando con mucha violencia. Estos levantamientos son pasados a degüello, digamos, tanto a sus líderes como a las soldadescas que acompañaban a esos líderes. Las soldadescas gauchas, principalmente del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela. Que eran como también alzaban las banderas del federalismo y se oponían a esta idea unitaria de Buenos Aires y de dominio porteño. Bien, lo que acá quiero dejar en claro, qué es lo que se necesita para consolidar un Estado, más allá de los diferentes hechos que fueron pasando. Digamos, no es que un Estado se hace de un día para el otro, y esto es lo más importante que nosotros tenemos que pensar y que nos tiene que quedar para entender este proceso. Hay un autor que se llama Oscar Oslak, que habla de lo que representa los atributos de estatidad, es decir, qué necesita un Estado para conformarse como tal. Hay 4 atributos de estatidad que lo vamos a dar así bien por arriba. Yo después les puedo pasar algún texto para profundizar. Pero ¿qué es lo que hicieron tanto Mitre como Sarmiento y Avellaneda en este periodo de consolidación del Estado? Bueno, en realidad, en primer lugar, el primer atributo es la externalización del poder o de la soberanía. ¿Qué quiere decir la externalización? Significa que un Estado se conforma siempre y cuando otros estados lo reconozcan como tal, o sea, reconozcan la soberanía de una nación, de una nueva nación. Esto se estaba dando en Europa a través de la formación de nuevos estados, y Mitre logra que este atributo de externalización sea realmente efectivo. Entonces, como que lo reconocen a la Argentina como un Estado soberano e independiente. El segundo atributo de estatidad es la institucionalización del poder. ¿Qué significa institucionalizar el poder? Es lo que hizo básicamente Mitre con la conformación de las fuerzas del orden, de un ejército que asegure la protección de las fronteras y al mismo tiempo pacifique los conflictos interiores. Es decir, que
poco a poco se comienza a gestar una idea de ejército nacional. Se termina esta idea de los ejércitos provinciales, los ejércitos gauchos, los ejércitos federales de las provincias. El tercer atributo de estatidad es la capacidad de diferenciar el control. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Estado tiene que crear un aparato burocrático para empezar a recaudar impuestos que van a financiar las funciones del Estado. Es decir, que el Estado se organiza a través de un sistema de recaudación y de institucionalización de instituciones burocráticas que le dan sentido a la administración estatal. Y por último, el cuarto atributo es la internalización de un sentimiento colectivo. Este es el atributo un tanto más, filosófico, para llamarlo de alguna manera, porque es la idea de que se necesita una cohesión del pensamiento sobre el ser nacional. ¿Qué significa ser argentino? Es uno creerse que es argentino, más allá de que el Estado estaba haciendo también y estaba viviendo un periodo en el cual estaban ingresando masas de poblaciones extranjeras en busca de nuevas fuentes de trabajo. Es decir, que acá Argentina comienza a ser como un lugar de llegada de muchos inmigrantes de diferentes naciones, italianos, españoles, rusos, alemanes, franceses, todos con sus costumbres y sus creencias. Y Argentina, en un nuevo país, necesita internalizar una idea de nación y una idea de sentimiento patrio. Entonces, bueno, a través de lo que se fue gestando con el sistema educativo y esta educación patriótica del himno, de la bandera, de la escarapela, de la creación también de una historia nacional, es decir, crear héroes nacionales para también consolidar una idea homogénea de patria. Bueno, esto es lo que se llevó a cabo como para cerrar también la idea de la formación de un Estado. Esos 4 atributos son fundamentales para entender este periodo que, como les dije, va de 1862 a 1880. Creo que acá terminamos un tramo importante de la historia argentina que nace con la Revolución en 1810 y finaliza en 1880 con la constitución definitiva del Estado Nacional. A partir de 1880 como que comienza un nuevo proceso ya con el Estado consolidado, con una organización de la economía también dirigida hacia un lugar muy, muy concreto que es la economía agroexportadora y todo lo que vamos a seguir viendo en las diferentes clases.